Te extiendo una cordial bienvenida a la llamada de Paralos y entramos en el cuarto episodio de esta primera temporada del podcast del Instituto Symposium. Tal y como te anuncié al final del anterior episodio, el cuarto, lo vamos a dedicar a Brasil. Y también aprovecharemos para comentar algunos aspectos vinculados con el dólar estadounidense relacionados con declaraciones del presidente Lula. A su vez, este episodio tiene la intención de ser una presentación, de ser un pórtico, de anunciaros una nueva línea de trabajo que pretende profundizar en Latinoamérica, que como sabes muy bien incluye la Iberoamérica, es decir, la América de lengua portuguesa y española, o también a veces la Hispanoamérica cuando estemos hablando de la América de lengua española. De modo que en la revista académica digital del Instituto Symposium, Hermes Cálamos, tendréis la ocasión de ir encontrando en el futuro próximo una serie de artículos que trabajarán los diferentes aspectos que cuentan con un peso específico en esta gran región y en la forma en que se experimentan en ella diferentes fenómenos como puede ser la polarización, el giro hacia la extrema derecha y la forma en que China y Estados Unidos se desenvuelven en ella. Además de observar diferentes actores, como puede ser el caso, por ejemplo, del propio Brasil, a los que vamos a estudiar siempre con todo detenimiento. De modo que te invito muy cordialmente a que por favor nos sigas en nuestras redes sociales y también te animo a que te suscribas a nuestras publicaciones en la revista académica digital Hermes Cálamos. Quisiera recordarte que en el perfil de Spotify del Instituto Symposium encontrarás una lista de reproducción dedicada a Brasil para acompañar este episodio y que la escuches a continuación o cuando tú quieras. Sin más dilación, ¡bum! Vamos a comenzar. Brasil es uno de los países más poblados del mundo y se encuentra entre las 10 mayores economías globales. Al fin y al cabo, Brasil está dotado de abundantes y estratégicos recursos naturales, lo que le ha valido el apodo de granero del mundo. A esto podríamos añadir la gran cantidad de masa forestal selvática, el Amazonas, que entra dentro del territorio de Brasil, de tal manera que podemos decir que gran parte de uno de los pulmones del mundo también está en Brasil. Esto no es de extrañar cuando tenemos presente que su masa continental supera a la de Australia. Desde la década de 1930, Brasil ha contado con 5 periodos llamados autonomistas de su política exterior. El gobierno de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, sería el primero de ellos. El segundo de ellos, la llamada política exterior independiente del gobierno de João Goulart, de 1961 a 1964. El tercer periodo correspondería a la llamada Agenda del Pragmatismo Responsable, durante la dictadura de los militares en Brasil, de 1964 a 1985. El siguiente eje es precisamente el eje combinado de política exterior, tal y como lo definió el actual presidente Luis Inácio Lula da Silva durante sus 2 primeros mandatos que abarcaron de 2003 a 2010. Y por último tendríamos la reedición actualizada del eje combinado de política exterior con este nuevo mandato de Lula. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Sharm el Sheikh, Egipto, durante noviembre del año 2022, la COP27, Lula afirmó que pretendía ayudar a construir un orden mundial pacífico basado en el diálogo, el multilateralismo y la multipolaridad. Esta pretensión de Brasil quizá chocaría con ciertas tendencias que observamos a un mundo con 2 grandes campeones en cuanto a elementos de poder y de capacidad de influir y de crear poder, que sería China y Estados Unidos, y sus respectivos zonas de influencia o socios captados, vamos a llamarles así.
La reciente visita de Lula a China, en abril de 2023, que también corroboró el hecho de que Brasil consiguiera la presidencia del Banco de los BRICS, en la persona de Dilma Rousseff, nos ayuda a ver en este contexto más amplio la política exterior independiente o supuestamente independiente, que pretende ser independiente, de Brasil. Es un recordatorio de que Brasil formula su política exterior asumiendo que Brasilia también puede ser un polo en este mundo multipolar. Lo que es evidente es que Brasilia importa, e importa mucho. Dado que Lula visitó por primera vez Estados Unidos en febrero de 2023, ciertos observadores planteaban la cuestión de si Brasil se estaba inclinando más al lado de Washington que al de Pekín. Pero es una discusión estéril y absurda, en el sentido de que Brasil no escoge bando, sino que necesita ponerse en los dos bandos, tanto en el de Washington como el de Pekín. ¿En virtud de qué? En virtud de sus propios intereses nacionales y de que necesita verdaderamente y de forma vital tanto a Estados Unidos como a China. De hecho, el anterior ejecutivo, el de Jair Bolsonaro, él empezó proponiendo una política exterior brasileña alineada con Donald Trump y que buscaba socios como, por ejemplo, la Italia del gobierno de coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. La realidad es que los lazos entre China y entre aquellos que ayudaron a llegar a Jair Bolsonaro al poder son tan fuertes que al final tuvo que hacer una política como la que hizo, pero satisfaciendo ambos principios. Lo que trato de decir es que es lo más importante es que las relaciones entre Brasil y China están bien desarrolladas, al igual que las relaciones de Brasil y Estados Unidos. Y que las relaciones entre bilaterales entre ambos, entre China y Brasil, son sólidas desde la década del 2000, durante precisamente la primera presidencia de Lula, junto con el otro forjador en ese momento, que fue Hu Jintao. En ese momento, la expansión del mercado de materias primas, en concreto petróleo, gas, fue determinante. Y ahí China se supo mover muy bien. De hecho, es determinante en este aspecto. Esto, por cierto, ha obligado recientemente a que la China Sinopec y la española Repsol firmaran la paz, entre comillas, por la necesidad de poder poner en marcha inversiones de una forma segura para ambas. Pero es evidente que la ventaja, por ejemplo, en este campo, en el campo del petróleo y de la energía, por ejemplo, es de China. De hecho, como en la mayoría de los casos, la economía triunfa sobre la política. Y de hecho, no se puede hacer política si no se cuenta con la economía. Desde 2009, China es el mayor socio comercial de Brasil. Gran parte de este comercio comprende exportaciones de materias primas de Brasil hacia China. Brasil, por ejemplo, es el mayor proveedor de soja, el mayor proveedor de pollo y el mayor proveedor de azúcar de China. También es un importante proveedor de mineral de hierro, de petróleo, como mencionábamos, de algodón y de tabaco. Por consiguiente, no nos tendría que sorprender que Lula visitase China con un nutrido grupo de no menos de 200 líderes empresariales brasileños de distinto tamaño, incluido líderes de cooperativas agropecuarias. Como resultado, el gobierno de Brasil firmó acuerdos por valor de 50.000 millones de reales brasileños, que al cambio son unos 10.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, incluso estos acuerdos conviene situarlos dentro del gran marco del comercio bilateral entre Brasil y China, que el año pasado ascendió a 165.000 millones de dólares. Como era de esperar, la visita de Lula también tuvo un fuerte componente político.
Desde un punto de vista interno, la visita dio la oportunidad a Lula de apaciguar al muy influyente grupo de presión del agronegocio de Brasil, muchos de los cuales, como ya acabo de mencionar hace un rato, son partidarios de la posición de derechas autoritaria en Brasil. Más importante fueron los comentarios bastante hábiles de Lula sobre geopolítica durante su visita y también poco después. Posicionó a Brasil como posible mediador de la paz en Ucrania y debatió los inconvenientes, a su modo de ver, del dólar estadounidense como moneda de reserva internacional. En un momento, por cierto, en el que el yuan chino ha superado al euro como segunda moneda de reserva de Brasil. La importancia de estos comentarios no pasó desapercibida absolutamente para nadie, porque el ministro de Asuntos Exteriores ruso voló a Brasil poco después de la visita de Lula a China. Además de esto, Brasil logró inversiones en semiconductores de los fabricantes chinos para Brasil, cosa que afianza no son, como mencioné en el anterior episodio, no son de vanguardia, pero sí son necesarios para ciertos aspectos industriales donde de momento se pueden usar. Así es que con esto Lula afianzaba también su capacidad y de paso, digamos que sirve para eh, dirigirse hacia Washington y ofrecer este acuerdo como base para otros posibles acuerdos también en semiconductores por la competencia entre ambos, entre China y Estados Unidos en Brasil. Se trata, por consiguiente, de movimientos muy hábiles en la mesa global de la geopolítica y son otra razón más por la que Brasil reclama su propio espacio de influencia. De hecho, la prueba la tenemos en que Washington tomó nota de estos comentarios de Lula sobre Ucrania y también sobre el dólar estadounidense, y en un intento de recuperar algo de favor, aumentó su participación en el Fondo Amazónico de Brasil de los 50 millones de dólares iniciales que se ofrecieron por Biden en febrero de 2023 hasta los 500 millones de dólares, es decir, multiplicaron por 10 la propuesta. Esta es una lección de la diplomacia global y de la astucia negociadora de Lula. El reciente viaje diplomático de Lula a China y su encuentro con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, el señor Sergei Lavrov, provocó rápidas reacciones en Occidente. De hecho, fueron noticia. El respaldo de Lula a la alternativa al dólar, la afirmación de que Washington y Bruselas quizá estaban alentando la guerra en Ucrania. Esto coincide con la narrativa de Pekín, mientras que Estados Unidos, de Pekín y de Moscú, mientras que Estados Unidos criticaba duramente a Brasil por repetir como loros la propaganda rusa y china, que es lo que estaban haciendo en ese instante. No obstante, los agentes de Brasil consiguieron evitar posibles escaramuzas con los socios europeos porque nos acercamos ante los cambios en la política amazónica de Lula a cerrar por fin el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, objetivo diplomático nacional de larga duración, bloqueado por Jair Bolsonaro debido a su política en cuanto al Amazonas. Los medios de comunicación de Brasil siguieron con mucho interés eh, esta, esta polémica y dieron una visión de la misma de acuerdo con también sus propios intereses como actor a tener en cuenta dentro de lo que llamaríamos el establishment brasileño. Es cierto que ciertos analistas suelen emplear conceptos como cobertura, equilibrio, para explicar la diplomacia del gobierno de Lula. En el fondo es pragmatismo, es decir, tenemos, como vemos, la opción de ir logrando beneficios y de ir captando el interés para cerrar de la mejor manera acuerdos
que a todos convengan y que afirmen la posibilidad de que, en este caso, Lula pueda cumplir con su agenda política en un momento muy delicado para Brasil, donde tiene mucho que decidir en cuanto a sus posibilidades de tener mayor importancia y de saber jugar esa importancia. De alguna manera, la actual política exterior de Brasil está reafirmando la ambición de ser una potencia emergente del sur global, dentro de un orden liberal que lidera Occidente. Es decir, trata de comportarse también como o contribuir a la acción de crear normas. Es elemento fundamental dentro del pragmatismo, por un lado, y dentro también de la posibilidad del multilateralismo, que se basa evidentemente en normas. Si uno tiene la capacidad de crearlas, digamos que su peso diplomático y sus capacidades de influencia aumentan. Por otro lado, también debemos recordar que la presidencia rotatoria del G20 pasará de India a Brasil este próximo octubre de 2023. Y Brasil pasará a jugar otra carta más dentro del espacio de la mesa más importante de la geopolítica. Lula ha llamado esto la Copa del Mundo Diplomática. En general, vamos a analizar ahora las declaraciones con respecto al dólar por parte de Lula. El mundo utiliza el dólar estadounidense principalmente porque Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, también el Reino Unido, Canadá y Australia, con sus respectivas divisas, son los lugares más seguros en los que depositar el exceso de ahorro, que es el anverso de los grandes y persistentes superávits de muchos de los principales exportadores de manufacturas y materias primas del mundo. Las divisas de estos países representan una parte mucho mayor del total de transacciones internacionales de lo que se justificaría por sus respectivas participaciones en el PIB mundial o en el comercio mundial. Contrario a la teoría económica, a la teoría comercial, estas cuatro economías, en ninguna de las cuales la inversión se ve limitada por la escasez de ahorro, representarían, grosso modo, entre el 70 y el 80% de todos los déficits mundiales, o lo que es lo mismo, están absorbiendo entre el 70 y el 80% del exceso de ahorro mundial. La cuestión no es el dominio mundial del dólar estadounidense y que esto permita a Estados Unidos tener déficits comerciales. Más bien es que debido a unos mercados financieros e inmobiliarios profundos, abiertos, flexibles, bien gobernados, las economías de estos países, de habla inglesa, deben ver siempre entradas netas por cuenta de capital, porque los países que registran superávits comerciales persistentes tienden a equilibrar estos superávits adquiriendo créditos principalmente en estos países, el principal de ellos, Estados Unidos. Eso también significa que los cuatro no tienen más remedio que registrar déficits comerciales permanentes, lo que significa sufrir descensos en sus cuotas de fabricación mundial. Dado que estas entradas de capital extranjero no financian aumentos de la inversión, que no se ve limitada por la escasez de capital, sino por la debilidad de la demanda, en su lugar fuerzan a la baja el ahorro, ya sea aumentando el desempleo o bien incrementando la deuda de los hogares o la deuda fiscal. El mundo utiliza el dólar estadounidense no porque no tenga elección a la hora de elegir moneda, sino más bien porque ninguna otra economía está dispuesta o bien es capaz de incurrir en estos déficits necesarios para acomodarse a las políticas restrictivas de la demanda, es decir, competitivas, en gran parte del resto del mundo. Una reducción del papel de Estados Unidos como país que absorbe el exceso de ahorro neto a escala mundial, lo que también significa como consumidor mundial
de último recurso, reduciría por consiguiente los déficits estadounidenses, y esto haría casi imposible los grandes y persistentes superávits de países como por ejemplo China, Alemania, Arabia Saudita, Brasil, etc. Dado que estas economías dependen en gran medida de sus grandes superávits para resolver su demanda interna estructuralmente débil. Esta es la razón también por la que, a pesar de toda su confusa palabrería, estos países nunca van a hacer nada en serio para amenazar el papel del dólar estadounidense. Si no pueden adquirir derechos sobre activos extranjeros seguros con su exceso de ahorro, no pueden registrar superávits, por lo que deberían resolver sus desequilibrios internos. Por ejemplo, si Alemania quisiera salirse de esta lógica, debería aumentar salarios. Y no solo eso, sino que debería extender su zona ya extendida en Europa, también con salarios altos. Esto permitiría a Estados Unidos tener unas mejores condiciones para aumentar su acción en cuanto a fabricación a nivel global, y a su vez permitiría un desarrollo mayor de elementos como la tecnología y otros, por ejemplo, para Alemania, además de también un financiamiento para Estados Unidos. Y lo mismo, por ejemplo, valdría para el caso de Brasil. Esto generaría condiciones por las que el crecimiento de la producción industrial sería más sólido, más firme, y se dejaría de buscar la forma de lograrlo, esos superávits amplios, por ejemplo, en el caso de Alemania, mediante el abaratamiento de la fuerza de trabajo, mediante el abaratamiento de la energía, y por lo tanto favorecería el desacople de Alemania por parte tanto de China en lo comercial y en lo tecnológico, como por parte de Rusia, por ejemplo, en cuanto a lo energético. Es decir, si queremos que la ecuación nos salga bien, en cuanto a la influencia desde Washington, para desacoplar a Alemania y Europa de China y de Rusia, si queremos eso, en ese caso, Alemania se ve forzada a aumentar salarios, y a su vez esto hará que el superávit funcione de una manera distinta, favoreciendo también que los planes de Biden para expandir la industria en Estados Unidos para que tenga impacto global funcione de una manera proporcional. En el mismo aspecto se estaría pronunciando, de hecho, Brasil, realmente. Es decir, Brasil estaría buscando, entre China y entre Estados Unidos, la forma de favorecer una mayor industrialización y una economía donde el juego entre superávit y déficit contribuyera a una mayor fortaleza de Brasil y a un mayor anclaje en el centro del tablero, y en este caso pronunciarse desde una óptica liberal. En definitiva, la desaparición del dólar en la posición en la que se encuentra hoy día sería buena para la economía mundial. Respuesta sí, pero también sería incluso mejor para Estados Unidos, aunque sería muy dolorosa para los países con superávit que no encontraran la forma de colocar este superávit en el déficit de alguien como es Estados Unidos con su dólar. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. A continuación te adelanto el tema del siguiente programa.
El próximo episodio de la llamada de Paralos se dedicará a un tema apasionante: Rusia en África. No te lo pierdas. Te espero. Gracias por tu atención.